Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Se llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Aquí con ustedes, su servidora Cintia Vázquez. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Espero que se encuentren con bien. Me gustaría darle mucho las gracias por sintonizarnos todos los sábados a las 11 de la mañana. El tema que hemos tenido estos últimos dos sesiones ha sido del deseo espiritual. Todo cristiano sabe o debe saber, ¿verdad?, que antes de Cristo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es una verdad de Dios. Antes de aceptar a Cristo, somos gentiles, somos paganos, somos desobedientes, somos muchas cosas, pero hijos de Dios no somos. Es hasta que entendemos, ¿verdad?, que estamos destituidos, que estamos separados, que no puede haber comunión con Dios por la presencia de ese estado pecaminoso. Y esa condición pecaminosa la heredamos desde Adán y Eva. Y entonces, reconociendo que estamos separados, el Señor nos hace entender nuestra necesidad de Él. Él nos pone ese deseo de estar en su presencia, nos da el regalo de la fe, nos abunda con toda su gracia para que nosotros lleguemos a ese entendimiento y que podamos hacer la decisión de aceptar a Cristo, de confesar a Cristo como Rey y Salvador. Y en todo esto, pues no es opinión mía, es verdad de Dios. Todo lo respaldo con citas bíblicas. Hechos 16:30 dice: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El 31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Romanos 3:23 nos dice: pues todos han pecado y están privados, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso quiere decir que por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, por la gracia de Dios, fuimos justificados gratuitamente. Eso quiere decir que no podemos obrar tanta cosa que nos merezcamos el reino de Dios. Nada que yo pueda hacer, nada que usted pueda hacer, ni siendo un santo, como lo dicen, ¿verdad?, que no pecar, que es imposible, y todos esos leyes, tratar de seguirlas al pie de la letra, pero eso no lo va a llevar a la salvación, porque aquí dice que la única manera que hay salvación es mediante la redención de Jesucristo y confesando a Cristo. Para allá voy. Aquí en Primera de Juan 1:9, espero que lo estén anotando, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y como sabemos que todos hemos pecado por nuestro estado de naturaleza que heredamos desde Adán y Eva, todos hemos pecado. La paga de ese pecado es muerte. En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo único que merecemos por nuestro pecado, lo único que heredamos por el pecado es muerte.
mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo único que nosotros hemos trabajado, lo único que hemos logrado es muerte. Y por ese estado no podemos salvarnos a nosotros mismos. En Isaías 64:6 nos dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Eso lo enfaticé para reforzar el pensamiento de que lo que hacemos nosotros para querer lograrnos el cielo es en vano. No podemos nosotros ser merecedores del cielo, no importa cuánto dinero des, no importa cuántos regalos des, cuántas veces le des al necesitado en el Thanksgiving, no importa. Esos actos son buenos, no quiero que me malentienda, pero esos actos cuando llegue el día del juicio, esas cosas no nos dan salvación. Y tristemente hay mucha gente que no entiende que está viviendo una vida ofensiva hacia Dios por el simple ser que no entienden esta serie de verdades que nos dice, que nos comunica la palabra de Dios. Y le voy a seguir leyendo. En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, el amor y la bondad, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí hay unas palabras muy grandotas que si usted todavía no es creyente es difícil de entenderlas, pero lo que le quiero comunicar yo con esto al creyente y al que todavía no confiesa a Cristo como Rey y Salvador es de que aquí claramente nos está diciendo que nos salvó no por nuestras propias obras, sino por su misericordia. La misericordia es una palabra muy grande de todo el daño que nosotros hemos hecho en nuestra vida pecaminosa, que a veces ni reconocemos que estamos pecando porque es nuestra naturaleza y lo vemos como normal. Pero todo eso que hicimos, aún sin saber, hirieron el corazón de nuestro Señor. Le duele al Señor porque todas esas cosas que hacemos nos separan de Él y a Él le duele. Pero igual el pecado, lo único que merecemos es muerte y consecuencias de desobediencia. Con su misericordia, en vez de recibir lo que merecemos, Él nos abunda de su gracia y nos salva. Y nos abunda de las cosas que no merecemos, que es su amor y su bondad y su perdón. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En este verso lo que quiero relatarles es que como reconociendo en nuestra mente y en nuestro corazón, reconociendo que no podemos hacer nada, no traemos nada a la mesa para negociar con Dios sobre nuestro pasado, sobre nuestra condición, sobre nuestra entrada al reino de los cielos. Cuando reconocemos esa pobreza espiritual, es cuando humildemente podemos venir ante el Señor y hacer nuestra súplica. Solamente podemos suplicarle de su misericordia y de su gracia. No importa cuántas cosas tan grandes sienta usted que haya hecho en esta vida, si no ha ido ante el Señor con un corazón quebrantado, reconociendo que no hay nada que pueda decir usted que lo pueda convencer a Él,
de decirle yo hice esto, hice el otro. No, porque eso es pura orgullo. Y ese orgullo no nos llega a nada, no nos lleva a nada, no logramos nada. Pero la verdad sigue siendo que el testimonio es este. En 1 de Juan 5:11 nos dice que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces esa es la clave, que se entienda eso muy claramente, de que sin Jesucristo no hay reino de Dios, sin Jesucristo no hay salvación. ¿Y por qué le explico todas estas cosas así a detalle? Se lo explico porque estamos en el tema del deseo espiritual. Necesitaba yo que todos los que están escuchando entendieran la realidad de que estamos separados de Dios cuando no estamos en Cristo. Igual, cuando decidimos pecar voluntariamente, también sentimos esa separación espiritual. Entonces, hay un bloqueo que no nos permite estar en la presencia de Dios. Y si no estamos en la presencia de Dios, entonces no va a haber deseo espiritual de su corazón, no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber fruto del Espíritu Santo en su vida. Es muy necesario de todo cristiano que haya fruto del Espíritu Santo. Ya habiendo dicho todo esto, ahora sí puedo entrar al tema, o más bien al verso o a la área que quería cubrir el día de hoy. Vamos a estar en Salmos 38 y 9 y me doy cuenta que pasó mucho tiempo para explicar la introducción. En el nombre de Dios vamos a seguir con la palabra de Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por quién eres tú. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Señor, tú eres grande, eres poderoso y para ti no hay ningún imposible. Tú has hecho tus promesas por medio de tu palabra, Señor, y nosotros nos agarramos de ellas. Nosotros proclamamos que es verdad que solamente hay que confesar con nuestro corazón que Cristo es Rey, que es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y que solo mediante su sangre fuimos lavados de nuestros pecados y que tú eres poderoso para poder hacer eso para nosotros y para lograr y que haya comunión contigo, Señor, tal como lo era en el jardín con Adán y Eva, que tú caminabas en su medio, Señor, y les diste provisión y les diste autoridad sobre todas las cosas, Señor. Todo eso es restituido cuando estamos en Cristo. Solamente hay que crecer en el Espíritu, solamente hay que crecer en entendimiento, crecer en nuestro deseo espiritual para poder ver estas realidades en cada una de nuestras vidas. Es algo que tienes para todos tus hijos, no solamente para unos. Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu palabra que nos guía, te damos gracias por todas las circunstancias en nuestra vida que nos ayudan a verte más claramente trabajando en nuestro corazón. La honra y la gloria es toda tuya, Señor. Quédate con nosotros en esta sesión mientras cubrimos tu palabra y el tema de hoy, Señor. Que tú abras el entendimiento de todos los que están escuchando y que este mensaje sea plantado profundamente en el corazón de cada uno de ellos, para que haya transformaciones reales, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido. Amén. Vámonos al Salmo 38 después de tanto. Y esta dice oración de un penitente. Y el penitente del que está hablando es David. Y es hermoso recordar que a David fue considerado, ¿verdad?, en los ojos de Dios
un hombre detrás del corazón de Dios. Y no era porque era un hombre perfecto, era por cosas y meditaciones de su corazón, tal como este. So vamos a leerlo. Estamos en el Salmo 38. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo, mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportarla. Si realiza ahí, dice, mi culpa me abruma, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Es a veces importante ver diferentes versiones para entender un poquito más lo que el Señor estaba tratando de comunicar por medio de las palabras que inspiraba el Espíritu Santo a estas personas a escribir. La Reina Valera dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Verdad? Es importante siempre tener en mente, o si vamos a estudiar la palabra de Dios, de considerar otras versiones para llegar a un mejor entendimiento. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre golpeante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada y tampoco respondo, pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde de colapso, haciendo frente a un dolor constante, pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Y luego sigue, eso es clave, lo voy a repetir, pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Ahora antes de seguir, quisiera notar que en el principio dice, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. No estaba pidiendo que no lo reprendiera ni lo disciplinara. Estaba diciendo que le diera misericordia y que esperara a reprender y a disciplinar hasta después del enojo y de la ira de Dios. Eso es importante porque eso está demostrando en el corazón de David que es merecedor de reprensión y de disciplina. ¿Okay? Le voy a leer un comentario de la Biblia Diario Vivir y dice, este salmo se describe como penitencial porque David se lamentó sinceramente por su pecado. Declaró que su pecado le causó problemas de salud y que lo separó de Dios. Y ese es el punto que yo quería enfatizar. Que lo separó de Dios y de los demás, sintiéndose así extremadamente solo. Luego confesó su pecado y se arrepintió. Y a todo esto, el verso de clave para el tema de hoy del deseo espiritual es el verso 9. Vamos a regresar ahí que dice, Señor, tú sabes lo que anhelo.
oyes todos mis suspiros. En la Reina Valera nos dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. La verdad, hermanas y hermanos y amigos que están escuchando, es que el pecado contamina nuestro corazón y el corazón es clave para nuestra relación con Dios. Proverbios 4:23 nos dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y teniendo un tipo de conversación como la que David estaba teniendo aquí en este salmo, es como nosotros desahogamos el corazón con nuestro Dios. La clave es tomar suficiente tiempo con nuestro Dios, que sea natural esto, que de rodillas nos hinquemos y le agradecemos por quién es Él, que de rodillas pasamos tiempo y que Él mismo nos ayuda a sacar, a despojar el corazón de las cosas que se interponen entre su relación con cada uno de nosotros, que va a ser muy diferente para cada quien. Y es un proceso doloroso, hermanas y hermanos. Es algo difícil, pero es muy necesario y tiene que ser algo real en nuestra vida, que realmente podamos decir, delante de ti, Señor, están todos mis deseos, porque ¿a poco creemos que le podemos mentir a Dios? No podemos. Podemos decirle al mundo que amamos a Dios, pero en nuestras acciones y detrás de las puertas cerradas, el Señor sabe por medio de nuestras acciones, por medio de la condición de nuestro corazón. Él sabe la realidad y a veces nosotros mismos no la sabemos esa realidad. Por eso se requiere de su palabra. Por eso su palabra dice en Hebreos 4:12 que su palabra es una espada de dos filos, porque su palabra es la que penetra profundamente para descubrir esas cosas en nuestro corazón. Pero hay que dejarnos exponer ante los ojos de Dios completamente, no tratar de decir, no es cierto, eso no está ahí. No, hay que reconocer nuestras faltas, hay que reconocer cuando estamos mal y pedirle perdón a Dios. Mi suspiro no te es oculto, que el Señor hasta sabe lo que está detrás de un suspiro. A veces nosotros no sabemos que estamos suspirando, pero Él sí lo sabe y Él nos lo revela si tan solo nos dedicamos a querer saber más profundamente qué más, Señor. ¿Qué más tengo que darte ante tus pies? ¿Qué más tengo que desahogar de este corazón cargado? Y así podemos asegurar que nada se interponga entre nuestro crecimiento espiritual. Igual ese deseo espiritual también siga viviente, siga on fire, que siga. En Romanos nos dice, no sean nunca perezosos, sigan fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Solamente que manteniendo ese fervor, ese deseo espiritual bien alumbrado, es como podemos servirle al Señor y impactar la eternidad, impactar el reino, impactar familias por eternidades, por generaciones. Es grandioso lo que el Señor quiere hacer por medio de usted, si tan solo se aplica en su corazón, en sus hábitos, en este deseo espiritual. Es tan importante venir ante el Señor y decirle, Señor, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cuáles pecados están ahí que no me he dado cuenta? Hay que platicar así con Dios y Él nos va revelando. Y hablando
del pecado y de reconocer nuestro pecado y de que desear que el Señor nos revele estas cosas. Si hay alguien, ¿verdad?, que no ha aceptado a Cristo entre los que me están escuchando, si no había oído usted esta verdad de Dios, o quizás la había oído pero la había ignorado, el Señor le habla a su corazón. El Señor le ayuda a entender estas cosas. Si tan solamente entiende en este punto que Dios lo ama y que el pasado no importa, la gravedad de su pecado no es el problema, simplemente es arrepentirse. Y ese arrepentimiento es un voltearse, es un cambiar en su corazón y reconocer que solo usted no se puede corregir. No hay nada que usted pueda hacer para limpiarse, para poder venir ante el Señor. Muchos están en ese pensamiento equivocado, que tienen que limpiarse primero para poderse entregar a Cristo. Jamás lo van a hacer. Necesitan a Cristo para poder ser fortalecidos, para poder entender en qué áreas estamos mal, para poder ayudar a empezar a transformar nuestro corazón. Es un proceso, hermanos y hermanas, y Dios es bueno y Dios es el que logra ese cambio en usted. Si usted siente querer cambiar su vida, entrar en esta relación con Cristo, hay simples cosas que hay que hacer. Y siento querer compartirle Romanos 5 y 8 que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Él sabía, desde que Él fue a la cruz, Él sabía de usted, Él sabía sus decisiones, los errores que iba a hacer, y pensando en usted, Él tomó su posición en esa cruz, pensando que solamente así podría a tener comunión con el Padre. Ese es el amor de Dios. Y Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es simplemente eso, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió, esa fue la paga del pecado que tú debías. Y al resucitar de entre los muertos, fue donde Jesucristo triunfó sobre esa muerte, sobre todo potestad, sobre todo lo que nos lleva a la muerte. Jesucristo triunfó. ¿Ok? Si usted entiende eso y lo simple que es, y que el Señor esté trabajando en su corazón, pidiéndole que usted haga su decisión, usted puede hacer esta oración conmigo este día. Señor Jesús, soy pecador. Perdóname que he vivido una vida que es ofensiva hacia ti. Y es de mi naturaleza, Señor. Yo no lo sabía. El pecado me ha separado de ti. Perdóname. Me arrepiento, Señor. Tú moriste por mí en esa cruz y también resucitaste ganando, triunfando sobre la muerte física y la muerte espiritual que me merecía yo. Yo creo que tú conquistaste todo eso por mí. Entra a mi vida, Señor. Sé Rey de mi vida y mi Salvador. Y de este día en adelante ayúdame a seguirte para vivir una vida que te agrade a ti. Yo confío que tú me vas a guiar de acuerdo a tu palabra, como yo te busque diariamente. Y te doy gracias, Señor Jesús, por mi salvación. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo este momento, le doy gracias a Dios por su vida.
Le doy gracias a Dios por su decisión, pero más le doy gracias a Dios por su gracia y por su bondad, por haber buscado de su corazón. Felicidades que usted ahora es un hijo de Dios, heredor junto con Jesucristo. Eso es grande. Espero que tenga todo el deseo en su corazón para abrir ese regalo tan profundo que el Señor le quiere entregar. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por cada uno que se mantuvo en sintonía. Que Dios les bendiga, que Dios les siga hablando su corazón y hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.